Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar. El día de hoy me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, les voy a pedir de Sí. favor que cuando tengamos que opinar puedan ir abriendo su micrófono y cuando no, pues lo tengamos apagado. Pues vamos a iniciar con lo que va a ser este taller de curso bíblico que pretendo ir compartiendo con cada uno de ustedes. En este momento ya lo estoy grabando. La idea es que se quede grabado y lo vamos a ir compartiendo también con cada una de las personas que pues van a irse conectando, ya sea en este momento de manera en vivo o los que lo puedan ver a través de la transmisión, a través del video grabado. Muy buenas tardes, está abierta la sala de espera, o sea que conforme se vayan conectando las personas, se va a ir agregando. Pues buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con este que va a ser el curso bíblico. Les comentaba yo que sería oportuno que tuvieran su Sagrada Escritura a la mano para poco a poco irla aprendiendo y comprendiendo. Es un curso básico de Biblia, donde vamos a arrancar desde cero, vamos a conocer muchas partes de la Sagrada Escritura, y la idea es siempre empezar en punto de las 6 y vamos a estar lo que dura el momento de que son 40 minutos, ¿de acuerdo? Así es que bienvenidos a todos, saludo rápidamente, hola, así como los veo, ¿eh? Hola Marlene, hola Carmen, hola Marilia, hola Maru, ¿cómo estás? Hola Muy Isabel, Hola, bien. Hola, hermano, buenas tardes. hola, también hola, voy a dejar de compartir tantito para que nos veamos todos. Ya también veo a Silvia, hola Silvia, y veo a Adela ya conectada también. ¿Cómo es que vamos a estar ahorita iniciando? Insisto, ahorita ya se está grabando la sesión y se va a quedar grabando. Y vamos a estar hasta las 6:40, que es lo que dura el tiempo que nos permite, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos Ok. entonces a arrancar precisamente con lo que es este estudio bíblico y para ello entonces, pues vamos a arrancar con un pequeño video que preparé, ojalá que les guste, pongan un poquito de atención. En el mundo existen muchos inventos que han cambiado la historia de la humanidad. Unos asombrosos como los grandes avances tecnológicos que se ven hoy en día. Smartphone, televisores 3D, grandes máquinas industriales capaces de hacer trabajo en cuestión de minutos. Todo esto con el fin de facilitarnos la vida. También existen otros más sencillos pero incluso más útiles que los anteriormente mencionados, como lo son los cubiertos, las prendas de vestir y hasta el papel higiénico. ¿O acaso se imagina un mundo sin papel higiénico? Todos los inventos fueron creados con un propósito, con una función específica, pero muchos no alcanzan a cumplir a cabalidad su función, pues no lo sabemos usar como es debido, por el simple hecho de no leer el manual de instrucciones. Los grandes inventores siempre hacen un manual para que la gente que adquiera su creación conozca cómo funciona correctamente, como los celulares, televisores, electrodomésticos, etc. ¿Sabes? Asimismo funciona la Biblia en nuestra vida. Somos creación de Dios. Él es nuestro creador. Y como buen creador nos ha dejado un manual en el cual conoceremos con qué propósitos hemos sido creados, tal como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos enseña cómo podemos hacer para que nuestra vida funcione acorde a su voluntad y mejor aún, nos enseña su voluntad. Quizás te preguntarás, ¿cómo es que la Biblia es un manual que Dios nos ha dejado si fue escrita por hombres? Y esto es cierto, pero en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 20 al 21 nos dice que toda profecía y todo escrito que está en la Biblia fue inspirado por Dios. Así que hoy te digo, si quieres sentirte pleno, satisfecho, entender cuál es tu propósito en la vida, acude a tu manual y sabrás cómo llevar tu vida de ahora en adelante. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar. Sí se escuchó, ¿verdad? El video y sí se vio bien. Ok, Sí. pues vamos a empezar con la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y vamos a iniciar con una cita bíblica que está en Hechos 8, del 26 al 39. Ya la han de conocer, pero de todos modos la vamos a escuchar
va a ser nuestro parteaguas del por qué estamos aquí y del porqué de la cita bíblica. ¿Va que va? Entonces dice así: un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de sus tesoros. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría a un lado del carro, le oía leer al profeta Isaías. Y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que se subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podría hablar de su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús partiendo de ese texto de la Sagrada Escritura. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, efectivamente, es básicamente lo que estamos nosotros ahorita buscando como respuesta de lo que estamos ahorita en este taller, en este curso de la Sagrada Escritura. Conocer la palabra. Ciertamente importante en el texto, Felipe es quien lo manda el Espíritu para ir explicando algunas cosas y a partir de ahí el etíope llega a su conversión. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces el día de hoy? Básicamente la esencia del temario de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a estar hablando estos días. Así es que miren, primero, y te recomiendo si tienes una hoja blanca, irme siguiendo. Este va a ser nuestro temario, pero lo voy a ir poniendo bloque por bloque. Es decir, primeramente, si quieres poner en el centro la Biblia, que es nuestro estudio, en cuanto, y primeramente, miren, le puse así, miren, a lo externo. ¿Me explico? Así lo vamos a analizar. La Biblia en cuanto a lo externo. También la vamos a analizar para que pongas, vamos a hacer un mapa mental que va a ser nuestro temario. La Biblia en cuanto a lo interno. Me avisas, si alguien se va atrasando, me avisan. Vamos a ir avanzando. Después va a ser la Biblia en cuanto a la tradición, qué es lo que hemos escuchado, qué es lo que tú sabes de la Sagrada Escritura, qué es lo que te han dicho. En cuanto a la tradición y posteriormente la Biblia en el aspecto trascendente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a subdividir los temas. Cuando hablamos de la Biblia en cuanto a lo externo, vamos a hablar de cómo se formó la Biblia. Y aquí ya hay muchas preguntas que vamos a empezar a hacernos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué tiempo se formó? ¿De qué año a qué año se escribió la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Con qué materiales se escribieron? Y aquí en este pedacito tú vas a poner otro cuadrito para las preguntas que quieras saber o que nos puedan ayudar a todos con relación a la Biblia en cuanto a lo externo. No estamos hablando ahorita de que si aquí hay géneros literarios y cosas así. No, no, no. Lo externo, cómo se formó, en qué año se formó, en qué región se escribió, quién la escribió, con qué material la hicieron. ¿Sí vamos bien? Ahora, en cuanto al externo, también vamos a hacernos otra pregunta.
¿Cómo está dividida la Biblia? Es decir, ¿qué es eso de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cómo está dividida en capítulos y versículos? ¿Quién hizo esas divisiones? ¿En qué año? Desde que se escribió, ya se escribió así, con versículos y con capítulos, y cómo fue que se fue dando esta estructura de la división de la Sagrada Escritura, y más aún considerando, tú y yo ya lo sabemos, parece ser que está dividida en dos grandes bloques. Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ir conociendo poco a poco. Si voy muy rápido, me avisan. De hecho, los que gusten también al final pueden sacar una foto, un screenshot, dependiendo, ¿no? de cómo lo estés manejando. Si lo quieres ir apuntando, también para mí me suena muy bien en el avance. También vamos a hablar en cuanto al externo, de la canonicidad. No sé si has escuchado hablar del canon de la Biblia. ¿Por qué 73 libros? ¿Por qué no 66? Si has oído hablar de algunos que dicen que la Biblia de los protestantes, la Biblia de los católicos, ¿habrá muchas Biblias? ¿Sí me explico? ¿Realmente existirán diferentes, no sé, escritos bíblicos? ¿O por qué hablar de la Biblia de unos y la Biblia de otros? Eso también lo vamos a platicar en alguno de los bloques y se llama canonicidad. Todo eso tiene que ver con lo externo, de la Sagrada Escritura. Y finalmente vamos a hablar del concepto histórico de la Sagrada Escritura. Es decir, en otros pueblos, en otras comunidades fuera del pueblo de Israel, ¿qué saben de este escrito? ¿Qué saben de estos escritos de la Biblia? ¿De acuerdo? Y pues vamos a hablar de algunas narraciones, algunos textos que hablan y que no son bíblicos, o sea, de otras comunidades, que hablan de los escritos bíblicos, hechos. Aquí vamos a hablar de cosas históricas del pueblo de Israel, vamos a hablar de la historia de la iglesia, en fin, muchas cosas vamos a estar hablando con relación a la Sagrada Escritura desde el aspecto externo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí está aquí todos bien? Está el micro abierto, como Sí, que se distorsiona. ok, yo tengo la posibilidad de que cuando escuche algún ruidito yo puedo apagar los micros, ¿va? En caso de que yo vea que si hay algún ruidito, yo los apago, no se preocupen, y ya cuando vayan a participar, obviamente los vamos a abrir o cuando quieran opinar algo. ¿Les parece bien? Pero sí, les agradezco, por favor, con relación a los micros. Ahora bien, estamos hablando de lo externo, ¿eh? ¿Dónde la escribieron? No que si es palabra de Dios, no que si, no, ahorita estamos hablando de las cosas externas de la Sagrada Escritura. Ahora bien, cuando pasemos a otro capítulo, que es el interno, entonces vamos a hablar de lo que es la revelación. Esto, algunos de ustedes ya lo han escuchado, ya lo han oído, incluso algunos que llevan alguna formación en algunos otros grupos parroquiales, como escuela de teología, escuela de pastoral, o en algunos otros lugares donde ustedes se reúnen, ahí también ya han de estar platicando acerca del concepto de la revelación. Obviamente nosotros vamos a hablar de lo que es la revelación. Y vamos a hablar del concepto de la revelación o religión natural y la religión revelada, el concepto que el ser humano tiene acerca de esto de la revelación. Esto obviamente hablando del concepto interno, y aquí pues, se requiere un proceso de fe, se requiere un proceso de, a ver, quiero creer qué es lo que dice, ¿no? Pero bueno, todavía no llegamos ahí, poco a poco lo vamos a ir viendo. Cuando hablamos de la religión revelada, pues obviamente vamos a hablar de revelaciones públicas y revelaciones privadas. Más adelante platicaremos lo que es revelación. Hasta aquí, ¿sí voy bien o voy muy rápido? ¿Sí les va dando tiempo de apuntarlo? Ok, agradezco. Muy bien. Después vamos a hablar de lo que es la inspiración. Una cosa es la revelación y otra cosa es la inspiración, porque dicen que la Biblia es palabra de Dios, inspirada a ciertos hombres. Pues aquí tenemos muchas preguntas. También en cada cuadrito, a un ladito, tú pon tus preguntas. Oye, Juan Carlos, por ejemplo, cuando hablamos de la formación de la Biblia, dijiste que cómo se formó, de qué año a qué año, pero a mí me gustaría saber quién la escribió, con qué materiales la escribieron, alguna otra pregunta que yo no haya puesto y que tenga que ver con este bloque. Bueno, pues cuando hablamos de inspiración,
yo puse algunas preguntas como cuáles. ¿A quién inspira Dios? ¿Dios me puede inspirar a mí ahorita para escribir algo e incluirlo en la Biblia? ¿Inspira a cualquier persona? ¿Cómo lo inspira? ¿Cómo se da este proceso de la inspiración? De repente se eleva en éxtasis, empieza a haber un tambaleo, una temblorina, o cómo se da esto de la inspiración, ¿no? O bueno, obviamente también lo vamos a ir platicando. ¿Vamos bien? Ok. Después vamos a hablar también de un concepto de apologética. Esto dentro del aspecto interno de la Sagrada Escritura va a ser otro de los temas, o sea que si se dan cuenta, va a ser algo extenso, pero con calma y cada 8 días vamos a ir avanzando poco a poco. La idea es hacerlo fácil, ameno, sencillo de comprender. Y vamos a hablar un poco de lo que es la apologética. Sabemos que la apologética es la defensa de la fe, para que lo pongamos. Y dentro del aspecto interno, vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Uno, que es la exégesis bíblica, que les comentaba yo a uno de los grupos donde me toca participar, que veo que de repente hacemos exégesis nosotros, pero sin el fundamento, sin el conocimiento básico. Y aquí vamos a hablar, entonces sí, de los sentidos bíblicos. Si es verdad eso del arca, realmente, no sé, Adán y Eva como tal fueron personas de un tiempo histórico y demás. Vamos a hablar de la fidelidad bíblica, de los objetivos bíblicos, de muchos géneros literarios que tiene la Sagrada Escritura. Y también vamos a hablar de algo importante que se llama hermenéutica bíblica. ¿Y qué es la hermenéutica bíblica? Entonces sí, cómo interpretar la Sagrada Escritura. Vamos a hablar de muchas malas interpretaciones que han surgido a lo largo de la historia. Cualquier persona puede interpretar la Biblia así por leerla. Yo lo leo y digo, pues a mí me suena como que a mí me está diciendo esto, me da a entender esto. Vamos a hablar entonces también de lo que es la hermenéutica bíblica en cuanto al concepto de la interpretación. Vamos a hablar también de malas interpretaciones, malas traducciones, pero también alevosamente manipulaciones que ha tenido el texto bíblico, obviamente en toda la historia, ¿no? De la salvación, en toda la historia del pueblo de Dios, como algunas personas han a propósito manipulado textos para que cambie el sentido de la doctrina. Pero eso también lo vamos a platicar cuando estemos hablando del concepto interno y cuando lleguemos al punto de la hermenéutica. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Obviamente son muchos los conceptos y muchas las preguntas, pero esa es la idea, que se vayan quedando e irlas contestando poco a poco de la manera más simple, la más sencilla que se pueda. Ahora bien, cuando hablemos de la tradición, vamos a hablar qué enseña la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que Cristo fundó, es decir, qué enseñaron los apóstoles una vez que Cristo ya no estaba con ellos, qué enseñaron los sucesores de los apóstoles, qué enseñaron los sucesores de los sucesores de los apóstoles, y así sucesivamente, la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia, les digo, obviamente, de la que habla la Sagrada Escritura, de la que habla la historia de la Iglesia, de la que habla la historia del mundo. Vamos a hablar de la historia de la Iglesia y las enseñanzas en cuanto a la tradición de la Iglesia. Y aquí nos vamos a apoyar del catecismo de la Iglesia católica, del catecismo de la Iglesia. Obviamente el catecismo, no propiamente el que vimos cuando hicimos nuestra primera comunión, sino el catecismo de la Iglesia, se los voy a recomendar que lo vayan teniendo y si no hay que ir adquiriéndolo, ya el catecismo que nos corresponde a nosotros, los adultos, estudiar y profundizar. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora voy a pasar al concepto de la enseñanza familiar. Aunque no lo crean, en la introducción a la Biblia y en los estudios bíblicos tiene mucho que ver las enseñanzas familiares, lo que conocemos como la tradición, porque te puedo apostar
que muchas cosas tú conoces de la Sagrada Escritura, incluso antes de haberte acercado a leer la Biblia. Muchas cosas conoces tú de la Sagrada Escritura, incluso antes de haber ido al catecismo. ¿Sí me explicó? Y muchas cosas conoces de la Biblia por los medios y demás cosas que te rodean. Pero principalmente las enseñanzas familiares, vamos a conocerlas, me las van a compartir o las vamos a compartir para que veamos cuáles enseñanzas se han venido deformando con el paso del tiempo y cuáles de alguna manera se han venido manteniendo. Eso también es muy importante. El ejemplo concreto el día de hoy, que por cierto hoy es 2 de noviembre, 2 de noviembre, y nuestras tradiciones tan sencillas, las que vivimos el día de ayer, cómo se han venido deformando o cómo han venido fortaleciéndose algunas ideas esenciales. Las ideas esenciales se van quedando a lo largo del tiempo y cómo de alguna manera algunas otras se han venido, ¿cómo se llama? Deformando. Bueno, parece que no, pero lo que te ha enseñado en casa forma parte del estudio bíblico y de la introducción a la Biblia. Ahora bien, en el aspecto trascendente, vamos a tratar de comprender la Sagrada Escritura como todo mundo la estudia, como todo mundo lo lee, desde el aspecto mi vida actual en Dios. Normalmente todo mundo estamos en este último bloque y agarramos la Biblia para ver qué es lo que Dios me quiere decir hoy. ¿Sí me explicó? Y es parte del estudio bíblico, pero muchas veces nada más verlo desde esta óptica me limita a la comprensión, acá déjenme ver, me limita a la comprensión, y aquí está, me limita a la comprensión de lo que realmente Dios quiere. A veces quiero responderle a Dios, a veces quiero yo saber qué es lo que Dios quiere de mí, pero como que se me olvida todo el contexto de la palabra de Dios. Y también en el aspecto trascendente vamos a hablar de mi experiencia de Dios. Es decir, cada quien, dependiendo de la experiencia que tiene de Dios, va a comprender la Sagrada Escritura, la va a vivir y la va a transmitir. Y por último, que ese es nuestro fin último, sería mi vida eterna en Dios. Lo que es llamado ascética, la ascética. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Les digo que este es el momento que quien guste y pueda, puedes tomarle una foto, imprimir la pantalla. Si ya lo tienes tú, transcrito, está genial. Si no, puedes quedarte con una impresión de pantalla. ¿Por qué? Pues porque este va a ser nuestro temario general de lo que vamos a estar estudiando. Me avisan cuando ya la tengan. ¿Sí está? Muy bien, voy a tantito dejar de compartir con la intención de que hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, abran su micrófono quien guste, alguna duda y en qué bloque la vamos a acomodar para tratarla de responder. Y aprovecho para saludar. Hola Carmen, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Villeda, Carmen Villeda, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Y Marilia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí Me da mucho estamos. gusto también conectarte. Les platico que hay personas del Consejo Parroquial de San Francisco, hay personas de Escuela de Pastoral, hay personas bueno, algunos otros grupos parroquiales. La idea es eso, no irnos conociendo. Hola Maru, ¿cómo estás? Maru Mendoza es mi hermana. Hola. También veo, bueno, a Refugio, a Cookies. Hola. Hola, a Cookies, que también un saludo. Y a Félix. Hola Félix, qué bueno que te conectas. Hola, hola. Hola Buenas Cookies, noches. ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y hoy van a quedar todos grabados en el primer programa. Les voy a ir poniendo así, introducción a la Biblia 1, la semana que viene va a ser 1.1, luego 1.2 y luego vamos a pasar al 2 y así los voy a ir grabando y los voy a dejar en YouTube. Perdón, ahora sí, Félix, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola Marlene, ¿cómo estás? También me da mucho gusto saludarte. Hola Isabel Pontífez, ¿cómo estás? Muy bien, hermanito, gracias a Dios. Me da gusto saludarte. Hola Adela, ¿cómo estás? Hola, hermanito, buenas tardes. Hola. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Carmen, pero ahora Magaña, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Hola, hola. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, hola, bendecida por Dios. Me da Buenas mucho tardes. gusto, me da mucho gusto, me da mucho gusto. Y finalmente tengo a Evelia. ¿Cómo estás, Evelia? Ok, pues bueno, al ser un curso no vamos a poderlo evitar. Voy a continuar. ¿Por qué digo que no vamos a poder evitarlo? Porque pónganle primer tarea. Vas a buscar la cita bíblica de Juan 5:39. Obviamente no vamos a hacer una exégesis bíblica, no vamos a hacer ahorita una hermenéutica bíblica, solamente que la leas y que tú me digas de alguna manera qué te interpela, qué te quiso dar a entender la próxima semana. ¿De acuerdo? Ya tenemos la cita bíblica, Juan 5:39. Apúntenla la otra semana, por cierto. Vamos a empezar a buscar cómo vamos a encontrar los capítulos, los versículos, los libros y demás. ¿Puedo avanzar? Muy bien. Bueno, pues entonces, ahora sí, como dicen, a lo que venimos, ya tenemos nuestro temario y arrancamos con este curso. La Biblia en cuanto a lo externo. Dijimos algunas preguntas como, ¿quién la escribió? ¿Cómo se formó? ¿Cuándo se formó? Y la primera pregunta que nos vamos a contestar, obviamente, es, ¿qué significa la palabra Biblia? Si alguien de ustedes quiere comentarme, abre su micrófono y dígame, pues yo sé que Biblia significa... ¿Alguien? ¿Qué significa la palabra Biblia? Conjunto de libros. Conjunto de libros. La definición muy mexicana sería pues, una biblioteca. Conjunto de libros, una biblioteca. Bueno, pues vamos a tratar de empezar a justificar esto. Ok, ¿cómo? Miren, la palabra Biblia del griego viene de biblión, que significa libro en singular, el que está arriba, así como si lo pueden escribir así, del griego. Biblión es rollo, papiro, libro, formalmente es libro o papiro o rollo, es lo que significa biblión. Y la palabra Biblia, griego, por cierto, significa conjunto de libros o muchos libros, varios libros. Así que de entrada, lo primero que vamos a decir es que la Biblia no es un solo libro, un libro grandote, ¿sí me explico? Sino que aquí hay un conjunto de libros que se han venido escrito a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Esto también es información que todo mundo tenemos, ciertamente, es información que todo mundo conocemos, pero que de alguna manera tenemos que dejar propuesta, ¿sale? Para que tú también el día de mañana digas, yo sé que esta es su etimología, su origen. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo obviamente ya conocemos el conjunto de libros así, ya acomodaditos, y demás, pero obviamente no se escribieron literalmente así. Vamos hacia allá. Por cierto, la sesión va a terminar exactamente 6:40 porque es el tiempo de Zoom, ahí se cierra y la otra semana seguiremos, y la idea es que sean así sesiones de 40 minutos para que no sea algo agotador. Miren, les platico, la etimología de la palabra Biblia como tal viene de la palabra montaña en fenicio, que se dice gubla en fenicio. ¿Y esto por qué? Porque en el griego se traduce biblos, y de ahí la palabra biblón o libro, como dijimos, y origen del término Biblia, que significa biblioteca. ¿Y por qué se amarró eso de gubla, de fenicio, montaña, con biblos? Porque el pueblo que está cerca de Beirut, a unos 30 kilómetros de Beirut, allá en el Líbano, se llama Biblos, el pueblo. Y este pueblo era muy característico porque se daba mucho una planta acuática, que lo vamos a ver también más adelante, una planta acuática que se llamaba papyrus. Y como se producía en ese pueblo, de ahí salió la palabra biblos, que sería rollos o rollo, porque ellos vendían precisamente los rollos, los trataban, los trabajaban para poder escribir en ellos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuándo se escribió la Biblia? Bueno, se tienen algunos antecedentes, hay evidencias que sostienen que la Biblia, al no ser un libro, se escribió a lo largo de unos 1500 años, unos 1400 años antes de Jesucristo y unos 100 años después,
de Jesucristo. Y ciertamente en todo este proceso se entiende que se fue construyendo la Biblia. Así es que de entrada es muy fácil comprender que no es un solo libro, sino conjunto de rollos, conjunto de libros que se fueron constituyendo a lo largo de 1500 años aproximadamente. ¿Vamos bien? Ahora, ¿con qué tipo de materiales? Ah, ya llegamos, miren. Primeramente y principalmente en papiros. Así es el nombre de la planta, papyrus. Planta acuática cuyo tallo era tratado y utilizado para la escritura. Miren, esta planta normalmente se da en las zonas pantanosas o a un lado del agua. Hagan de cuenta que como las cañas de bambú que se van dando, ¿sí los conocen? Que son unos que van creciendo muy altos. El fruto no es lo importante, sino la caña. Este papyrus o este papiro se sacaba del agua, se trataba, se abría y se extendía. Por eso es que siempre el rollo busca estar así o busca su naturaleza de estar enrollado. Y como este material, que era donde era muy duradero, duraba mucho y ahí fue donde se empezaron a escribir muchos textos, no solamente los bíblicos, o sea, muchos textos se empezaron a escribir. Por eso es que entonces le dan el nombre de papyrus o biblón, que significa rollo. Y ya mucho más adelante lo vamos a descubrir que a la Sagrada Escritura pues le ponen Biblia, o sea, libros, muchos rollos. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien? Esto es información externa, acuérdense, estamos en lo externo de la Sagrada Escritura. Ahora bien, también hay escritos en cueros de animales y los más comunes, que son, por cierto, los que escribían los egipcios, sobre piedra, esos sí duraban un montón, los que estaban hechos sobre piedra. Normalmente los papiros tenían un tiempo de durabilidad y pues por eso los iban conservando o los iban duplicando para que no se perdieran. Ahora hay otra pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Sí me explico? De entrada también podríamos responder rápidamente que sería difícil que una sola persona haya escrito la Biblia, porque le implicaría haber vivido 1500 años. Entonces, obviamente, no la escribió una sola persona. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos previsto. Más bien, definitivamente no fue una sola persona, sino muchas personas en diversos tiempos, modos y formas propias del momento. Más bien, en el sentido de que fueron muchas las tradiciones que hablan de los escritos de la Biblia. Las personas también al principio primero transmitían de viva voz la comprensión de Dios y después lo fueron poniendo por escrito. Más adelante también lo vamos a ir profundizando porque ahorita son las preguntas básicas, pero sí cabe mencionar que los escritos, si están las evidencias de unos 1400 años antes del Cristo, casi fueron escritos en el tiempo de la liberación del pueblo de Egipto, aproximadamente. ¿Me explico? Entonces esos escritos nos orillan a entender que cuando el pueblo ya tiene una experiencia de este Dios que los libera, empiezan a transcribir, aunque ya tenían una historia, el pueblo ya tenía una historia, ya tenía una perspectiva, ya eran un montón, ya habían estado presos en Egipto, y sin embargo libros como tal no existían todavía, más bien empiezan a existir unos 1400 años antes del Cristo. Y cuando uno empieza a leer la historia del pueblo, efectivamente estamos hablando entre que están en Egipto, están llegando a Egipto, están presos en Egipto 400 años y luego salen de Egipto, etcétera, etcétera. Entonces los escritos empiezan a existir en esos tiempos. De ahí que comentan que es Moisés el gran compilador de ellos. Les platico que los escritos entonces también se fueron así, dando poco a poco, se fueron transcribiendo, pero principalmente hay 4 grandes tradiciones que hablan de lo que son los escritos de la Sagrada Escritura. Estas 4 grandes tradiciones son la tradición yavista, la J, con esa la vamos a identificar, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Y cuando hablamos de la Sagrada Escritura, ya del texto, cuando queramos empezar a leer, vamos a empezar a descubrir géneros, formas de escribir. Por eso también es muy difícil pensar que una sola persona la escribió. Más bien vamos a ir escuchando poco a poco el avance de la formación. Estamos hablando de lo externo, cómo es que se fue escribiendo.
Ahora, ¿cómo se formó o se compiló? Bueno, pues primeramente, y lo sabemos, uno de los principales compiladores fue Moisés, a quien se le atribuye la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Se le atribuyen a él porque sí es posible que él haya escrito gran parte de los textos. Pero más adelante también vamos a ir descubriendo que hay un texto que habla de la muerte de Moisés. Obviamente suena ilógico que él haya escrito su muerte posterior a muerto, ¿no? Entonces, sí hay cosas que vamos a ir analizando poco a poco en este concepto de la Sagrada Escritura. Y finalmente, el pueblo en su general leía en las sinagogas los rollos sagrados, o sea, la Biblia o Biblón o Biblos, ¿no? Los libros, que se iban transmitiendo de generación en generación también. Y eran los sacerdotes, profetas y reyes, eran quienes iban compilando, juntando y manteniendo precisamente la fe, es decir, manteniendo los rollos que regían la fe. Más o menos a grandes rasgos, esto es lo que vamos a ir platicando, o que estamos platicando en el concepto externo. Ahorita es en su general, y vamos a empezar a profundizar la siguiente semana. Una última pregunta que creo que puse es, bueno, hasta aquí estábamos, cómo se conservaban los libros y quiénes los conservaban. Bueno, pues primeramente, en lugares sagrados, Éxodo 40 nos dice que tenían un lugar especial y de ahí agarraban la Biblia. Bueno, en este caso el rollo, pues. De ahí que se acuerdan que Jesucristo cuando entra a la sinagoga le dan un biblón, o sea, le dan un rollo, un papiro, y él lo lee también. ¿Y quiénes eran los principales en conservar estos textos? Los sacerdotes, pero el pueblo en general. Y en estos 1400 años no es que haya un solo escrito, sino muchos escritos, muchos escritos duplicados, réplicas de esos escritos que estaban divagados por todo el pueblo de Israel. Pero al final, en el concepto externo de la Sagrada Escritura, esto es lo que de alguna manera estamos platicando, hablando en su general. Vas a poner preguntas de todo esto y la semana que viene llegando es lo primero que vas a hacer. Oye, a mí me surgió una duda. ¿Y quién escribió esto? Ah, bueno, si se llama Isaías, es posible que algún tal Isaías, ¿no? Es posible. Y si se llama, ¿y cuándo lo escribieron? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue después? Y podríamos irlo estructurando poco a poco. Y vamos a ir conociendo también, en el caso de lo externo, ahorita, el aspecto de la Sagrada Escritura. Hasta aquí, ¿algún comentario? No, les voy a pedir está muy bien explicado, hermanito. Gracias, y les voy a pedir mucha paciencia porque como Zoom nos da 40 minutos y nos queda 1 minuto y medio, vamos a ir avanzando así poco a poco. ¿Sí me explicó? Voy a ir agradeciéndoles que esto lo vayamos avanzando con tranquilidad, no hay prisa, que Dios nos dé la oportunidad de ir aprendiendo su palabra poco a poco. Y les digo, la idea es verlo así, natural, sencillo, no con tantos conceptos tan extravagantemente teológicos, porque al final es teología, pero la introducción a la Biblia que vamos a ver es simple, va a ser una un sencillo concepto de la Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Pues me da mucho gusto que se hayan conectado, me da mucho gusto que ya iniciamos nuestro taller de introducción a la Biblia. Hay muchas preguntas que tenemos, pero hay muchas cosas por hacer. ¿Hay alguna tarea? Lee, por favor, esa cita bíblica. Y Maru, Juan rapidito, Carlos. nos quedan 30 segundos. La tarea, rapidito nada más, la tarea vamos a leer la lectura y vamos a compartirla. No. De lo que... Es más personal. Ah, ok. ¿Va? Okay. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar y nos veríamos en puntito de las 6. Yo abro, empiezo a grabar y empezamos a explicar la siguiente semana. Acuérdense que yo soy muy puntual, así me dan, no sé, 5:59, le doy play y arrancamos. ¿Va? Muchas gracias. Mucho, que Dios Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.